Bienvenidos, amigos. Todos conocemos a las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial, desde Estados Unidos a Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Pero, ¿y México? Los Estados Unidos mexicanos también tuvieron una contribución significativa para el esfuerzo bélico que auxilió en la derrota de las potencias del eje. Si bien en este vídeo acabaremos por centrarnos más en el Escuadrón 201 mexicano, también haremos un rápido repaso tanto a la historia de este país en los años 30 y 40, como a las diferentes contribuciones que realizó México durante el segundo conflicto a escala mundial. Durante la década de 1910 y hasta 1929, tanto la Revolución Mexicana como posteriormente la Guerra Cristera habían desolado el país. Y justo cuando la situación empezaba a calmarse, llegó la Gran Depresión, la cual provocó serios daños a la economía mexicana. Desde 1934, con la llegada al poder de Lázaro Cárdenas del Río, el país pudo empezar a dejar atrás las sombrías décadas anteriores. Cárdenas nacionalizó las vastas reservas de petróleo de México y las propiedades de las compañías petroleras extranjeras, y a pesar que Estados Unidos protestó por ello, ante la amenaza de una guerra inminente, Estados Unidos acabó por aceptar la situación. En Alemania había importantes intereses en México, desde empresas de hierro, productos químicos o farmacéuticos, entre otros. Aunque incluso antes de la declaración de guerra mexicana, el país cerró todos sus puertos a los buques alemanes. Entre la ciudadanía mexicana había todo tipo de apoyos a los aliados, al eje y también gente indecisa. La ruidosa comunidad comunista de México primero apoyaron a Alemania mientras ésta tenía un pacto con la Unión Soviética, para después posicionarse a favor de los aliados cuando Alemania invadió la URSS en 1941. También había un buen número de descendientes italianos, partidarios de unirse al eje. Otros, que no veían con buenos ojos al fascismo, se posicionaron prontamente a favor de los aliados. Y un buen número de mexicanos, por causa de los agravios históricos con Estados Unidos, desde la pérdida de Texas o su intervención durante la Revolución, pensaban que no se podía confiar en Estados Unidos y creían que era mejor unirse a las potencias del eje. Pero al mismo tiempo sabían que esta decisión podía provocar la invasión de México por parte de Estados Unidos, así que muchos estaban indecisos. En 1940 fue elegido el candidato Manuel Ávila Camacho, quien desde el inicio apoyaba a Estados Unidos, y aunque fue criticado por ello, en 1941, con la invasión alemana de la Unión Soviética y el ataque japonés a Pearl Harbor, la mayoría del país se posicionó con su presidente. Tras el ataque a Pearl Harbor, México fue uno de los primeros países en prometer apoyo y ayuda, y rompió todos los lazos diplomáticos con las potencias del eje. México vio recompensas inmediatas por su apoyo. El capital estadounidense fluyó hacia México, construyendo fábricas para las necesidades de la guerra. Estados Unidos compró petróleo mexicano y envió técnicos para construir operaciones mineras mexicanas para la extracción de metales estratégicos. Las Fuerzas Armadas mexicanas se construyeron con las armas y entrenamiento estadounidense, y se hicieron préstamos para estabilizar e impulsar la industria y la seguridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sirvieron más de 16 millones de hombres, muchos de ellos mano de obra que había dejado vacantes sus puestos de trabajo. En compensación, en 1942 se inició el programa Bracero, donde ciudadanos mexicanos obtuvieron permisos de trabajo temporales para realizar actividades agrícolas en Estados Unidos. El programa Bracero se extendió hasta 1964, con más de 4 millones de trabajadores agrícolas mexicanos, aunque hasta 1945 más de 100.000 mexicanos trabajaron en el programa agrícola o ferroviario en Estados Unidos, sin duda ayudando al país vecino, y no se puede subestimar la importancia económica de los miles de trabajadores, infelizmente, a menudo, por un salario bajo y sin las mejores condiciones laborales. México también contribuyó con la producción de bienes importantes, desde textiles a materiales de construcción, aunque otra ayuda cuantiosa fueron el 500.000 de hombres, cuantía estimada, que sirvieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses y lucharon tanto en Europa como en el Pacífico. Muchos de ellos ya eran ciudadanos estadounidenses, de segunda o tercera generación, y que habían crecido en Estados Unidos, aunque también hubo millares que eran ciudadanos mexicanos, a los cuales se les daría la nacionalidad estadounidense y obviamente el permiso de residencia. Desde 1940, México se había mantenido distante de Alemania y hostil después de Pearl Harbor. En mayo de 1942,
Después que los submarinos alemanes comenzaron a atacar barcos mercantes y petroleros mexicanos, México declaró formalmente la guerra a las potencias del eje. La Armada mexicana comenzó a enfrentarse activamente a los barcos alemanes, y los agentes alemanes que continuaban tratando de obtener el apoyo de México, así como los espías del eje en el país, fueron arrestados. Para entonces, fue creada la denominada Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, más conocida como Escuadrón 201, conformada por 30 pilotos y al menos 300 hombres en diversos roles de apoyo. Más tarde, este escuadrón recibiría el apodo de las Águilas Aztecas. En 1944, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana partió de la ciudad de Nuevo Laredo para llegar a Texas. Después de 7 meses de preparación en Texas, concluyeron su adiestramiento en febrero de 1945. En esta etapa, al menos 2 pilotos fallecieron durante los entrenamientos. En abril de 1945, las tropas mexicanas llegaron a Filipinas, en el Teatro del Pacífico, con el objetivo de combatir a las tropas japonesas. En el pueblo de Porac, durante la ceremonia de llegada, a las 6 de la mañana, la bandera mexicana ondeó por primera vez en su historia, en otro país, en tiempos de guerra. La mascota y emblema de la unidad fue el gallo mexicano conocido como Pancho Pistolas, vestido con una variación del traje de charro, siendo el miembro del escuadrón, el teniente Miguel Moreno Arreola, quien eligió este personaje animado de Walt Disney. A bordo de 25 aviones P-47 Thunderbolt, uniéndose al grupo número 58 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el Pacífico, a cargo del general Douglas MacArthur, las misiones de los pilotos mexicanos consistían, además del avistamiento de las posiciones enemigas, en la destrucción de puestos de artillería enemiga y en apoyar a las operaciones de las tropas aliadas, principalmente estadounidenses, que combatían en tierra. De acuerdo con los archivos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Escuadrón 201 realizó 96 misiones aéreas, lanzó 252 bombas de propósito general y volaron casi 2000 horas en zonas de combate. Durante los combates en las Filipinas, otros 5 pilotos del escuadrón fallecieron, uno de ellos fue derribado, otro se estrelló en combate, y 3 se quedaron sin combustible durante sus misiones y fallecieron en el mar. El escuadrón de caza 201 acabaría siendo elogiado por el general Douglas MacArthur, jefe de las fuerzas aliadas en el Pacífico Sur. Después que el ejército japonés se rindió el 2 de septiembre de 1945, el escuadrón 201 regresó a México tras 7 meses en acción. Al llegar a México, los integrantes del batallón fueron recibidos con todos los honores de héroes de guerra y fueron condecorados, entre otras, con las medallas de servicio en el Lejano Oriente, la Legión de Honor de México, la Medalla de la Liberación de la República Filipina y la de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente ha fallecido el último piloto superviviente del Escuadrón 201. La contribución de México durante la Segunda Guerra Mundial, a excepción de las grandes potencias, fue de las más importantes del bando aliado, contribuyendo con sus recursos, fábricas, mano de obra, con hasta 500.000 de soldados ya nacidos en Estados Unidos de origen mexicano, e incluso con una fuerza expedicionaria, siendo el único país hispanoamericano cuyos soldados entraron en combate bajo su bandera nacional, el segundo de toda Latinoamérica en hacerlo, por detrás de Brasil, y el cuarto de toda América, por detrás de Brasil, Canadá y de los propios Estados Unidos. Nada mal. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.